tema para completar el programa, ¿no? Bueno, entonces empezamos. Vamos a empezar con la parte de sangre, ¿no? Tejido sanguíneo. Entonces, aquí en las definiciones se consideran algunos detalles que son importantes, ¿no? El tejido sanguíneo es una variedad de tejido conectivo, pero especializado, ¿no? Habíamos visto que hay el propiamente dicho y el especializado. Entre ellos está entonces el tejido sanguíneo o sangre simplemente, ¿sí? La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio. Este sistema circulatorio está formado por el corazón y un sistema de tubos o vasos llamados los vasos sanguíneos. La sangre es de color rojo brillante en las arterias y un aspecto oscuro en las venas por el contenido de dióxido de carbono, ¿no? Una persona adulta tiene aproximadamente 5 litros de sangre circulando. 5 litros de sangre circulando. Entre las características generales, el 90% de la sangre es agua y el 10% restante son los elementos figurados. Elementos figurados se refiere a los elementos que tienen forma, ¿no? Como los glóbulos blancos, glóbulos rojos, las plaquetas, etc. ¿Sí? Entonces, otra función importante es que participa en la nutrición de los tejidos e intercambio de gases. ¿Ya? También interviene en las defensas del organismo, ¿sí? Ahí están los leucocitos, ¿no? Ahí se refiere a los leucocitos, ¿no? Que son los protagonistas de las defensas, ¿sí? Además, regula la temperatura corporal gracias a la circulación que ejerce, ¿no? También otra función importantísima, ¿sí? Es dotarnos de un sistema adecuado de coagulación o hemostasia, también se llama esto, coagulación o hemostasia, que nos permite cerrar cualquier herida y mantener de esta forma la sangre dentro de los vasos, que es donde debe estar, ¿sí? Entonces nos ayuda a cerrar cualquier herida, ¿ya? Ustedes habrán notado cuando se hacen alguna herida, se cortan, sangra un determinado tiempo, ¿no? Y después se corta, ¿no? Eso se llama el mecanismo de hemostasia, ¿no? Gracias al sistema de coagulación que tenemos a nivel de las proteínas séricas, ¿no? Ahí está el fibrinógeno, ¿sí? Es el responsable. Bien, composición de la sangre, entonces. Aquí está la sangre y está constituido por los elementos figurados, ¿sí? Ahí están los leucocitos o glóbulos blancos, los eritrocitos o glóbulos rojos, hematíes también se llaman, ¿sí? Eritrocitos, glóbulos rojos, hematíes. Y las plaquetas, también denominados trombocitos, que son muy importantes en la coagulación de las plaquetas. Bueno, esos son los elementos figurados. Y el otro gran componente es el plasma, dijimos, ¿no? A ver, veamos qué pasa con el plasma. Bueno, ahorita entonces. Vamos a hablar de los leucocitos o glóbulos blancos. Estos se clasifican por sus características histológicas y pintoriales en agranulocitos. Significa que no son visibles sus gránulos, ¿sí? En el citoplasma de los leucocitos existen gránulos, ¿sí? Y hay unos que no son visibles con las tinciones para hematológicas, ¿no? Para sangre, ¿no? Por eso se le llama agranulocitos, quiere decir que supuestamente no tienen gránulos, ¿no? Entonces, en estos están los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos. También se le llama a estas células las células mononucleares, porque tienen un solo núcleo visible, ¿sí? Los linfocitos y monocitos. ¿Ya? Los otros leucocitos, donde sí tienen sus gránulos, tienen alguna propiedad tintorial, son de 3 tipos. Los neutrófilos, que sí tienen gránulos, pero estos gránulos no se tiñen ni con colorantes básicos ni con los colorantes ácidos. Por eso se les llama neutros, ¿sí? Por eso neutrófilos. Filo significa apetencia, afinidad, ¿no? Los eosinófilos son así porque sus gránulos se tiñen de color rosado o rojo, ¿no? Entonces tienen afinidad por los colorantes ácidos.
Y luego tenemos los basófilos, que también tienen gránulos oscuros que se tiñen con los colorantes básicos, por eso son basófilos. ¿Sí? Entonces, esos son los tres tipos de granulocitos. Vamos a seguir con la composición de la sangre. Ahí tenemos, ¿sí?, una herida, una gotita de sangre, y en esta sangre vamos a encontrar el plasma, ¿sí?, el plasma, y los elementos figurados. Los elementos figurados, como ser leucocitos y eritrocitos y plaquetas. ¿Sí? Bueno, ahora entonces, existe una prueba que se llama el hematocrito. ¿Y qué es el hematocrito? Es la relación porcentual ya del plasma sanguíneo y los elementos figurados. ¿Ya? Y los elementos figurados. Miren ustedes, generalmente, si se hace eso, si se mide en un tubo graduado, ¿ya?, del 0 al 100 o del 100 al 0, no importa, ¿sí?, se deja un tiempo determinado. Entonces vamos a ver que los elementos sólidos, los elementos formes, se decantan, se van hacia abajo del tubo, ¿no? Entonces, en un tiempo adecuado, ¿sí?, vamos a ver que el 55% es líquido, ¿ya? El 55%, ¿ya? Y el resto son los elementos figurados, ¿ya? Entonces serían 45%, ¿no es cierto? Si el líquido es 55, 45 va a ser los elementos figurados, los elementos sólidos. Y de este 45%, miren ustedes, el 41% está representado por los glóbulos rojos y un 4% por los leucocitos y las plaquetas. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos con el plasma. No se olviden, el hematocrito es la relación porcentual entre los elementos figurados y el plasma. ¿Ya? Este es esta que les mostré hace poquito, ya son los valores normales, ya normales. Siempre hay variaciones entre un autor a otro, ¿sí? Varían. También con el sexo varía, ¿no? En los hombres es mayor que en las mujeres, ¿no? Hay esas variaciones, ¿ya?, en relación, digamos, al género, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar del plasma, ¿sí? El plasma, dijimos que el 90% de ese líquido que hemos visto, ¿sí?, corresponde al agua, que sirve como solvente a una gran variedad de solutos. ¿Ya? Hablamos de solutos cuando hablamos de las proteínas, gases disueltos, dice acá, electrolitos, nutrientes, moléculas reguladoras como las hormonas, por ejemplo, ¿sí?, y materiales de desecho. Entre las proteínas, la albúmina es la principal, ¿ya? La albúmina es la principal proteína. Representa a la mitad de las proteínas totales, o la mitad del total de proteínas séricas que decimos, ¿no? Sérica se refiere al suero, ¿ah? ¿Ya? Suero, plasma, ¿qué diferencia hay entre suero y plasma? Que generalmente el suero es cuando el plasma está tratado con anticoagulantes, ¿no? Esa es la diferencia, pero en realidad es lo mismo. Bueno, entonces, todas las proteínas ejercen un efecto físico que se llama la presión coloidosmótica, o también llamada presión oncótica, ya, las proteínas séricas, ¿no? Ahora, ese líquido intersticial que está en medio de las células, ¿sí?, en la matriz extracelular, ¿se acuerdan? Que existe la matriz amorfa, que tiene un gran porcentaje de agua, ¿sí? Entonces, ese líquido intersticial deriva del plasma sanguíneo, ¿sí? Deriva del plasma sanguíneo. Eso es importante que lo vean. Aquí tenemos un vaso pequeño representando, ¿no?, los elementos que están circulando, ¿ya? Ahí están los glóbulos rojos, ¿sí? Aquí tenemos las plaquetas. Estas son las células endoteliales, ¿no? Ahí está una célula plana con su núcleo, ¿sí? Y acá tenemos los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Acá vemos, por ejemplo, ¿sí?, este es un adipocitos son estos. Y acá tenemos un pequeño vasito. Ahí están los núcleos de las células endoteliales. Y aquí vemos cómo van circulando, ¿no? Están circulando los glóbulos rojos. Acá son glóbulos rojos principalmente.
principalmente. Por ahí podemos ver algún glóbulo blanco, no. Aquí predominan los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, para estudiar a los glóbulos blancos es necesario hacer una prueba, ¿no? Que es el extendido, ¿ya?, de una gota de sangre, ¿no? Ponemos una gota de sangre aquí en este portaobjetos, están viendo ustedes, ¿ya? Y con otro portaobjetos así inclinado en un ángulo de 45 grados, ¿sí?, se pone acá en este bordecito, por delante de la gota. Entonces la gota por capilaridad se difunde por todo el borde de este portaobjetos. Entonces este portaobjetos se avanza, viene en este sentido de la flecha y se va a producir aquí un extendido, ¿no? Esto es para hacer recuento, para el recuento leucocitario, es importante este estudio, ¿no? Bueno, luego esta sangre hay que dejar que seque un poco y se la fija en alcohol medicinal corriente, ¿no? Para luego someter a las tinciones hematológicas, que son varias. Ahí están el Giemsa, el Mike Grunwald, el Shore, en fin, hay varios métodos, ¿no? Toditos derivados de una técnica o de una fórmula madre, ¿ya? De una fórmula madre que no me acuerdo qué es, pero hay una fórmula madre, de ahí derivan todos estos colorantes hematológicos. El Wright, como les decía, Giemsa, Mike Grunwald. No me acuerdo, a ver, otro día me acordaré. Pero ustedes se van a acordar en el examen. Bueno, entonces acá tenemos algunos valores. Como les decía, existen algunas diferencias entre los varones y mujeres. Ahí tenemos, por ejemplo, los glóbulos rojos. Están entre 4.5 a 6 millones por milímetro cúbico. La unidad es importante, milímetro cúbico. ¿Ya? Acá vean ustedes que hay alguna variante, ¿no? Es un poco menos en mujeres. La hemoglobina, que es el pigmento de los glóbulos rojos, ¿sí?, está en 14 a 18 gramos por decilitro, un poco menos en las mujeres. El hematocrito, ya sabemos qué es el hematocrito. Aquí es lo normal, de 41 a 51% de los varones, ¿sí? Aquí, en nuestro anterior hematocrito vimos que era de 45, ¿no es cierto?, como promedio, pero está dentro de los parámetros, ¿no? Entonces 41 a 55, un poco menos de las mujeres, el hematocrito. Bien, entonces una vez que se realizó el extendido y se ha teñido, vamos a ver esta imagen, ¿no? Esta imagen, donde predominan los glóbulos rojos, son gran cantidad, ¿ya? ¿Y cuánto es la cantidad de glóbulos blancos, chicos? 4%. Sí, de los glóbulos rojos es de 4.5 a 6 millones, hasta 7 millones consideran otros, sobre todo en la altura. Los glóbulos blancos son de 6.000 a 9.000 por milímetro cúbico. Es importante referirnos a la unidad. Y de las plaquetas o trombocitos están entre 300.000 a 400.000 leucocitos, trombocitos, por milímetro cúbico. ¿Ya? Por favor, estoy recalcando la unidad. No es, si me ponen, digamos, si les pregunto y ponen 400.000, claro, pero ¿qué? Pues, ¿con qué parámetro me dicen esa cantidad? ¿Es el valor total? No, es por milímetro cúbico, ¿sí? Esa es la forma correcta de expresar. ¿Ya? Bien. Entonces aquí estamos viendo la gran cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Aquí vemos un glóbulo blanco, ¿sí?, un neutrófilo, aquí otro, y aquí un eosinófilo, miren. Son raros, muy raros ver eosinófilos en estos extendidos así de rutina. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver. Y por aquí vamos a ver plaquetitas, miren, ahí están esos puntitos, estos pequeñitos que vemos acá, ¿sí? Esas son las plaquetas. Ahí está, otro por acá. Estos son los glóbulos rojos, miren esa forma que tienen, ¿no? Bicóncavos. La parte periférica es más gruesa que la parte central. Bueno, entonces, este es con micrografía, con microscopía electrónica de rastreo, ¿no? Por eso se ve en forma tridimensional. Bueno,
Esos son los eritrocitos, entonces glóbulos rojos o hematíes, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el eritrocito? Contienen la hemoglobina, ¿no? Es un pigmento, ¿no? Un pigmento que está constituida por una proteína más un grupo prostético que es el hierro, ¿no? Bueno, la proteína se llama N, ¿no? La proteína. Entonces es un color rojo, ¿no? Y la función más importante es el transporte de gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. O sea, que va desde los vasos capilares a los tejidos y de los tejidos a los capilares, ¿no? Regresa entonces, ¿sí? De la sangre a los tejidos y viceversa, de los tejidos a los vasitos, ¿no? Contribuyen a darle color a la piel y a las mucosas, la hemoglobina. Los glóbulos rojos tienen un promedio de vida en el humano de 120 días. ¿Ya? Están habilitados, después ya se vuelven viejos y ya se los elimina en el vaso. En el vaso es donde se los destruyen a los eritrocitos, ¿no? Ustedes ya saben, circulación abierta, circulación cerrada. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, me alegro. Los leucocitos se subclasifican según la presencia o no de prominentes granulaciones específicas en su citoplasma, en granulocitos y agranulocitos. Un detalle, chicos, todos los leucocitos tienen granulaciones, ¿ya? Simplemente es como los antiguos, como no tenían acceso a microscopía electrónica, se conformaban con el microscopio de luz, con los microscopios ópticos. Entonces, con eso no se podía ver detalle en los monocitos y en los linfocitos, por ejemplo, ¿no? Pero ya con el advenimiento de la microscopía electrónica, sí, tienen granulaciones también, ¿no? Entonces, esta subclasificación se basó simplemente en las características de coloración con los colorantes hematológicos que ya les mencioné. Bueno, ya acá dice eso, ¿no? Sin embargo, todos tienen pequeñas granulaciones inespecíficas, también llamadas azurófilas, que corresponden a lisosomas. ¿Qué significa azurófilas? Es un colorante, se llama azul de azur, con Z. ¿Ya? Entonces, por eso llaman azurófilas, que estas granulaciones inespecíficas se tiñen con este colorante azul de azur. ¿Ya? Azul de azur. No es azul, no. Es azul de azur. ¿Está bien? Ya. Entonces, acá vamos a ver la fórmula leucocitaria. ¿Ya? Los granulocitos, también llamados polimorfonucleares. Polimorfonucleares. Entre estos están los neutrófilos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un recuento leucocitario? Hay un contadorcito que tienen los laboratoristas, ¿sí? Cuentan 100 leucocitos, solamente los leucocitos en el microscopio, ¿ya? Con alto aumento, inclusive algunos se toman el trabajo de ver con microscopía de inmersión, con aceite de inmersión, aceite de cero. Tenemos eso en el laboratorio, seguro que sí. Bueno, entonces acá, contando 100 leucocitos, tenemos, digamos, la cantidad de entre 60 y 65 neutrófilos, son los más numerosos, miren, los leucocitos más numerosos, ¿no? Ya la función obviamente es la fagocitosis de los neutrófilos. Los eosinófilos y basófilos, muy difícil que se vean, difícil. Miren, tenemos eosinófilos de 1 a 3, con un poco de suerte se puede ver uno, ¿no? A no ser que estén parasitados o con reacción alérgica, en este caso sí van a ver, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este tipo de patologías están presentes, ¿no? Los eosinófilos, ¿no? Y los basófilos son más raros todavía, ¿no? En menos de 1%, ¿ya? Y estos vamos a ver en algún tipo de inflamación, ¿no? En las inflamaciones. Esos son los granulocitos. Los agranulocitos son los monocitos y linfocitos. Los monocitos están entre 2 a 10%. ¿Ya? Los monocitos en la circulación no ejercen ninguna función importante. ¿Ya? Estos monocitos salen al tejido conectivo, ¿no? Para transformarse, activarse y transformarse en macrófagos, ¿no? Que también son fagocitos, ¿no? Son fagocitos.
Y los linfocitos que están en un 20-40% que participan en la reacción inmunitaria. ¿Sí? En la reacción inmunitaria. Entonces, vamos a ver en esta diapositiva algunas celulitas. Miren, estos son los eosinófilos, estos dos. Aquí tenemos un linfocito, este es un linfocito. Este es un monocito, es más grande que las otras leucocitos, los monocitos. Aquí tenemos 1, 2, 3 neutrófilos. 3 neutrófilos. Estos son eosinófilos. Los basófilos, como les decía, es rarísimo verlos. Es fácil reconocer a los eosinófilos porque presentan, como les decía, estas granulaciones rojísimas. Miren en el citoplasma. Y el núcleo es bilobular, parecen estos lentecitos Ray-Ban, lentes de sol, ahí está. ¿Sí? Los eosinófilos. Aquí están los trombocitos y plaquetas, miren estos de acá, plaquetitas. Estos son los polinucleares o los neutrófilos, ¿no? Que tienen su núcleo segmentado, ¿no? Y acá no se reconoce ninguna granulación así con la tinción hematológica, ¿no? Por eso se le llamó también aquí granulocito neutrófilo. Bien. Hablemos de los neutrófilos. Acá tenemos en un extendido de sangre, ¿no? Ahí está el neutrófilo. Ahora, existen los neutrófilos, mientras más jovencitos sean, ¿sí? Su núcleo tiene una forma de bastoncito, o callado también se llama, callado o bastoncito. Son las formas jóvenes. Las formas más antiguas, las más viejitas, ya se nota su segmentación, es más evidente. Acá, por ejemplo, estamos viendo en microscopía electrónica. Ahí está su núcleo, miren, segmentado. Entre 1, 2, 3, 4 lóbulos. La cromatina periférica, ¿no? que es densa, ¿no? Condensada. Y aquí sus gránulos, ¿no? Gránulos primarios y específicos e inespecíficos. Ahí están sus gránulos. Que con microscopía electrónica se nota que tiene, ¿verdad? Tiene gránulos. Pero sin embargo se lo llamó gránulos neutros, no, perdón, estaba confundiéndome con los agránulos, ¿sí? Pero estos no se tiñen fácilmente con las colorantes hematológicas. Bueno, características del neutrófilo. Tienen un diámetro entre 10 a 12 micrómetros. El eritrocito, su dimensión es de 7 a 8 micrómetros. Entonces, el neutrófilo es más grande que el eritrocito. Tiene núcleo lobular. Entonces, la lobulación depende mucho del tiempo de vida que esté circulando, ¿no? Que esté en circulación. Mientras más joven, es más abastonado, ¿no? Encallado. Bueno, entre sus gránulos específicos, miren, del neutrófilo, estos contienen una serie de sustancias, enzimas, etcétera, ¿no? Como la lactoferrina, lisozima, colagenasa del tipo 4, activador del plasminógeno y esta otra enzima fosfolipasa, que degrada los fosfolípidos. Y este plasminógeno, el plasminógeno es una proteína inactiva que está circulando en el suero, ¿no? Y cuando se activa el plasminógeno, ese plasminógeno se transforma en plasmina. ¿Y la plasmina qué función tiene? Es un fibrinolítico, disuelve el coágulo. Bien. Los gránulos azurófilos o específicos, ¿no? Que tienen también otras enzimas, como la mieloperoxidasa, hidrolasas ácidas, elastasa, ¿no? Y gránulos terciarios que también tienen, ¿sí? Que a su vez contienen fosfatasas y metaloproteinasas, ¿sí? Estas metaloproteinasas lo que hacen es degradar los elementos orgánicos de la matriz extracelular, como ser glucosaminoglucanos, proteoglucanos, en fin, ¿no? Las metaloproteinasas o metaloproteasas también se llaman. Bueno. Entre las funciones del neutrófilo, acá menciona que una propiedad importante del neutrófilo es su movilidad, puede moverse, ¿sí? Trasladarse. Interactúan con agentes quimiotácticos.
¿Qué son agentes quimiotácticos? Son sustancias que atraen a los leucocitos, como los neutrófilos, ¿sí? Estos se liberan, estos quimiotácticos, o agentes quimiotácticos, se liberan cuando hay algún sitio de inflamación, de infección. Entonces eso atrae a los leucocitos para que ejerzan su función ahí, ¿verdad? Entonces, estos quimiotácticos sirven para favorecer la migración, ¿ya? de leucocitos a estos sitios invadidos por microorganismos. Destruyen a los microorganismos mediante la fagocitosis y la liberación de sus enzimas hidrolíticas que están contenidas en sus lisosomas. Ayudan a iniciar el proceso inflamatorio. Es por eso que cuando una inflamación está en una fase reciente se llama la fase aguda de la inflamación. Y esa fase aguda se caracteriza histológicamente porque existen gran cantidad de neutrófilos. Esa es la característica histológica de un proceso agudo. Bueno, y acá tenemos, ¿verdad? Este es un neutrófilo, y este neutrófilo tiene una serie de receptores ya para los agentes, ¿no? Microbianos. Que estos agentes microbianos a su vez, ¿sí? Han sido cubiertos por anticuerpos, miren. ¿Y qué es lo que hace el anticuerpo? Lo que hace es facilitar la captación por el neutrófilo y ayuda al englobamiento, ¿sí? Aquí está englobando. Miren, acá ya se lo comió al bicho. Acá las enzimas van a se llama, esta vesícula, ¿sí? Que donde está el microorganismo, se llama el fagosoma, ¿ya? Y en este fagosoma van a liberarse su contenido, los lisosomas. ¿Para qué? Para degradar a este bichito. Entonces lo digieren, ¿ya? Lo que le sirve a las células se queda en el citosol, pero lo que ya no le sirve es eliminado por exocitosis. Esto se llama el cuerpo residual, como ustedes ya conocen, ¿sí? Y aquí se libera por exocitosis. Esa es la característica. ¿Está bien? Ahí tenemos el basófilo, aquí está, miren. El basófilo se caracteriza por presentar granulaciones basófilas, azules, de este aspecto azul, que a veces enmascaran la morfología del núcleo. Ahí estamos viendo, miren sus gránulos específicos. Ahí está su núcleo. El núcleo generalmente tiene una forma de S itálica. Es una S así alargada. Bueno, aquí estamos viendo con un microscopio electrónico, ¿sí? ¿Qué características tiene el basófilo? Entre sus funciones, bueno, como hemos visto que son los leucocitos menos abundantes, funcionalmente están íntimamente relacionados con los mastocitos o las células cebadas del tejido conectivo. ¿Se acuerdan? Bueno, estos, digamos, están presentes en reacciones de hipersensibilidad, alergias, por ejemplo, ¿no? Como la anafilaxis, ¿sí? Sus gránulos específicos liberan sus productos que son, ¿sí? Los más importantes: histamina, que es un vasoactivo, produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad del vaso, facilita la liberación de líquido, ¿no? Para que se forme la hinchazón, el edema, en el proceso inflamatorio, es importante. Luego tienen también la heparina, ya que es un anticoagulante, ¿no? Factores quimiotácticos, o sea, factores que reclutan a los eosinófilos y a los neutrófilos. Y además contienen otra enzima que son las peroxidasas, ¿no? Bueno, producen leucotrienos. Estos son mediadores químicos de la inflamación, que se llaman leucotrienos, ¿sí? Entonces, ¿qué leucotrienos están acá? El C4, D4 y E4, con funciones similares a la histamina, o sea que son vasoactivos, aunque su efecto es más lento y persistente, dice acá. Los gránulos inespecíficos contienen enzimas como las hidrolasas ácidas, que no son tan relevantes, ¿no? Eso en cuanto al basófilo. Los eosinófilos, aquí están, sus gránulos de color rosado, rojo, eosinófilos, ¿no? Ahí está su núcleo, ¿no? En forma de lente, que les decía. Bueno, ahí tenemos la fotografía electrónica, ¿no?
Funciones del eosinófilo. ¿Qué dice acá? La histamina, ¿se acuerdan de la histamina? ¿Sí? Los leucotrienos, el factor quimiotáctilo de eosinófilos, provocan su migración de eosinófilos hacia el sitio de reacción alérgica o infecciones parasitarias. O sea que el número de eosinófilos va a aumentar cuando estemos ante un cuadro de alergia o una parasitosis. ¿Sí? Ahí aumenta la cantidad de eosinófilos. Sus gránulos específicos contienen proteína básica mayor, que son enzimas, proteína catatiónica, peroxidasas y neurotoxinas, ¿no? Sus gránulos específicos. También producen otras enzimas, como la histaminasa, que degrada la histamina, la arilsulfatasa, que degrada a los leucotrienos, ¿sí? Que hemos visto, ¿no? El leucotrieno, estos que dijimos, el B4, el E4, estos que dijimos hace poquito, eso, ¿no? C4, D4 y E4, ¿no? Esos son los leucotrienos, ya son mediadores químicos de la inflamación, ¿no? Bueno, también tienen un efecto fagocítico, dice que engloban inmunocomplejos, que ya saben qué son los inmunocomplejos, y los destruyen. Sus gránulos inespecíficos contienen hidrolasas ácidas y otras enzimas hidrolíticas, menos importantes, ¿verdad? Están asociados a reacciones alérgicas, eso dijimos también, infecciones parasitarias, y están también presentes en procesos crónicos, ¿ya?, de la inflamación, ¿ya?, o la inflamación crónica simplemente. De los linfocitos no es mucho lo que tenemos que decir, porque ya dijimos todo en la anterior clase, me parece, en la clase del sistema inmunitario, ¿no? Ahí está. Esta es una imagen con microscopía electrónica, ¿no? Es un solo núcleo, por eso se le llaman los mononucleares, ¿no? ¿Ya? Y también tienen gránulos, ¿sí? Se han descrito que tienen gránulos, seguro que sí. Ahí tenemos dos linfocitos en este extendido, ¿no? Simplemente para recordar las funciones del linfocito, ¿no? En general, los linfocitos o células T participan en la inmunidad mediada por célula, o también llamada inmunidad celular. Y los linfocitos B o células B tienen a su cargo el sistema inmunitario de tipo humoral, o sea, la inmunidad humoral. Se dice eso porque estas sintetizan los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos, así es. Los monocitos, ya que tienen esta forma, es como un riñoncito, un porotito, un frijolito, su núcleo. Son los leucocitos más grandes. ¿Ya? Ahí estamos viendo, ¿sí? Con la microscopía electrónica también. En la circulación su función no es significativa, circulando, ¿no? Pero sí cuando migran al tejido conectivo, ¿sí? Se diferencian en macrófagos, ¿no? Cuando se activan. ¿Ya? Estos macrófagos que son células fagocíticas, ¿no? Ciertos macrófagos son conocidos como células presentadoras de antígeno. Eso también ya lo saben ustedes, ¿no? Una característica de estas células es que pueden fusionarse entre sí. Estos macrófagos pueden fusionarse y formar lo que se llaman las células gigantes multinucleares. Formar células gigantes multinucleares. Bien. Ahí estamos viendo, ¿no?, cómo están migrando un monocito para salir al tejido, ¿no?, y cumplir su función, ¿no? Las plaquetas, estas son las plaquetitas, miren, ahí están. En realidad una plaqueta no es más que una porción de citoplasma. Una porción de citoplasma de unas células bastante grandes que se encuentran en la médula ósea. Son los megacariocitos, ¿no? Entonces acá verán ustedes que tienen una serie de gránulos que son muy importantes, estos gránulos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a estudiarlos un poquito. Ahí tenemos una plaqueta que tiene la forma de una lenteja, un disco, ¿no?, una lenteja. La parte central es más abultada, ¿no? Entonces, imagínense que esa lenteja la cortamos por la mitad. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que en su citoesqueleto es muy importante este aro, este anillo de microtúbulos que les da forma, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Tienen su membrana celular, obviamente son
son fragmentos de citoplasma de otras células, ¿sí? Acá tiene algunas organelas, como mitocondrias, y sus gránulos, ¿no? Que son de varios tipos, ¿no? Los gránulos alfa, por ejemplo, estos grandes, ¿sí? Hay los gránulos lambda y los gránulos delta, que son lisosomas, ¿no? Y bueno, y así una serie también de microvesículas pequeñitas que contienen glucógeno y otras sustancias más, ¿no? Vamos a ver enseguida. Entonces, en la periferia de la plaqueta está ese anillo de microtúbulos, ¿no? Que les da forma, ¿no? En la zona estructural tenemos acá el sistema tubular. Hay una serie de túbulos, una serie de aberturas, de canales, ¿no? Bueno, genéricamente a toda esta zona se le llama el hialómero, ¿no? Y también puede contener filamentos de actina, ya que son proteínas, sí, son proteínas contráctiles, ¿sí? La actina, no se olviden. Y luego tenemos la zona de las organelas, donde están los gránulos, ¿no? Los gránulos alfa, ¿no? Que contienen fibrinógeno, muy importante para la coagulación, ¿no? Factores de coagulación, contienen plasminógeno, también contienen el inhibidor del plasminógeno, y este factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento derivado de plaqueta, ¿no? Los gránulos delta contienen adenosín difosfato y adenosín trifosfato, además de otros medios inflamatorios, ¿no? Que son la serotonina y la histamina, ¿no? Mediadores químicos de la inflamación. Los gránulos lambda, que son, que les decía, son lisosomas, ¿no? Contienen enzimas hidrolíticas, ¿no? Y en la zona de membranosa tenemos sistemas de canales, ¿no? El sistema canalicular abierto, ¿no? Y un sistema tubular denso, que se caracteriza porque almacena calcio, ¿ya? Entonces, ¿qué función tiene la plaqueta? ¿No? Perdón. Ahí está, función de la plaqueta, ¿no? Limitan una hemorragia, o sea que producen lo que les había comentado antes, la hemostasia, ¿no? Es, digamos, cuando se para una hemorragia, ¿sí? Entonces, estas están prestas para eso, ¿no? Se adhieren, se unen entre sí las plaquetas y es como un tapón que producen, ¿no? Para evitar que la sangre salga del vaso, ¿no? Entonces, limitan una hemorragia al adherirse al revestimiento endotelial de un vaso sanguíneo dañado, ¿no? En una primera instancia, dice aquí, la agregación plaquetaria, ¿sí? Forma un tapón transitorio. Este se llama el tapón primario, ¿no? Ahora, el hecho de que las plaquetas se agrupen, se fusionen, se compacten entre sí, hace que estas mismas se activen. Las plaquetas se activan, ¿sí? Y al activarse se degranulan, liberan todos los gránulos que les mostré en la anterior diapositiva, ¿ya? Entonces, gracias a eso van a activar el fibrinógeno para que se forme la fibrina. Y la fibrina es una malla de proteínas que va a producir el coágulo definitivo, o el tapón hemostático secundario o definitivo, ¿ya? Es la costrita que ustedes ven después de que ha sangrado, ¿no? Eso se seca y se forma una costra, ¿verdad? Eso es, ¿no? Bueno, luego también la plaqueta produce este mediador químico que es la serotonina, ¿ya? Que produce una vasoconstricción refleja del músculo liso y así reducir el flujo en el vaso dañado, ¿no? Bueno, con la posterior conversión del fibrinógeno en fibrina se forma el tapón definitivo o coágulo. Esa era la idea, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la hemostasia, ¿no? Acá, por ejemplo, se produjo el daño, ¿no? El vaso dañado, ¿no? Lesión en el vaso sanguíneo. Entonces, aquí están las plaquetas. Estas plaquetas se agregan para formar un tapón transitorio. Ahora, cuando estas se compactan, se activan y se produce la activación plaquetaria y es lo que se va a producir, ¿no? La liberación de sus productos, ¿ya? Dando lugar a la conversión de la fibrina, que va a formar una malla bastante compacta, ¿sí? Que va y de esta manera formar un tapón secundario que es el coágulo, ¿no? Acá, ahí está.
Entonces, esa es la característica de la hemostasia. Aquí vemos un coágulo, ¿no? La fibrina, sí, que contiene a las plaquetas, los glóbulos rojos también, glóbulos blancos, ¿por qué no? Encontramos de todo acá. Es una malla, como les decía, una red, ¿no? Bueno, eso entonces en cuanto a tejido sanguíneo. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la médula ósea. También es una forma de tejido conectivo vascular, ya de consistencia gelatinosa, localizado en la cavidad medular de los huesos largos, ¿no? O en las cervillas de los huesos esponjosos, ¿no? Entonces, la principal función de la médula ósea que contiene abundantes células encargadas de la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Hematopoiesis significa formación de elementos figurados de la sangre, eso es, los leucocitos, eritrocitos, plaquetas, ¿no? Existen dos tipos de médula ósea, ¿no? La médula ósea roja, que es un tejido activo, ¿ya? Y la médula ósea amarilla se llama así porque tiene este aspecto, ¿no? Y es amarilla porque contiene mucho adipocito, ¿no? Entonces, este es inactivo, no hay hematopoiesis acá, contiene abundante grasa. Esta situación de ser rojo o amarilla es reversible. O sea, que una persona mayor, adulto, ¿no? que estemos, digamos, en un estado de sanidad aparente, ¿no? Entonces vamos a tener abundante médula ósea amarilla. Pero si tuviéramos algún problema de una hemorragia, un accidente, esa médula amarilla se transforma en roja para producir elementos sanguíneos. Eso es importante, chicos. Bueno, y ahí tenemos la cavidad medular de este hueso largo, ¿ya? Que también podemos encontrar en las cervillas del hueso esponjoso. Aquí tenemos un aspecto histológico de la médula ósea. Miren, esta célula grande que ven acá, ese es el megacariocito. Aquí en la médula ósea vamos a encontrar los elementos sanguíneos en distintas etapas de su maduración, ¿no? Podemos encontrar células adultas, ¿sí? Y también vamos a encontrar unos vasos muy especiales, que son los sinusoides. Hay abundantes sinusoides en la médula ósea. Bueno, eso vamos a ver. Aquí tenemos, ¿no? Un corte de hueso largo tubular, donde vemos la médula ósea, ¿no? El tuétano que se llama, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Acá estamos viendo un esquema, ¿no? Una imagen, un dibujo de médula ósea. Aquí vemos los sinusoides. Ahí están sus células endoteliales, ¿no? Son capilares, bastante ensanchados y además son discontinuos, ¿no? Aquí podemos ver adipocitos, seguro que sí. Y aquí tenemos las colonias o islotes de células que se están formando, ya sea islotes eritropoyéticos, ¿ya? O islotes mielopoyéticos que van a formar las células blancas, ¿no? Las células leucocitos, ¿no? Aquí está 1, 2 megacariocitos, miren, aquí megacariocitos. Fíjense, este es un sinusoide. Una partecita de este megacariocito se insinúa dentro de la luz del sinusoide, aquí para liberar fragmentos de citoplasma que van a ser las plaquetas. Y aquí vemos, este es un corte histológico teñido, ¿no? Ahí está el megacariocito, ahí están estas luces vasculares que son los sinusoides y estos los islotes hematopoyéticos, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá tenemos un hueso esponjoso, ahí están las trabéculas óseas y aquí la médula ósea, con mucho adipocito, mucho. Aquí vemos, ¿sí? Un megacariocito. Estos son los islotes eritropoyéticos, ¿sí? Estos son adipocitos, ¿sí? Un megacariocito, ¿no? Aquí de leucocitos, ¿no? Mielopoyético. Bueno, este esquemita es bastante largo para que se lo explique acá, y además yo no puedo ver bien, ¿no? Ustedes tal vez sí. Sáquenle foto, pero está en el libro de Ross, saqué esta imagen del libro de Ross, de la última edición, ¿no? De la octava. Ya. Ahí explica bien, están todos elementos formes de la sangre, ¿no? Están los eritrocitos, los megacariocitos, ¿no? Y los agranulocitos y los granulocitos, ¿no?
¿Ya? Eso, entonces, les sugiero que revisen un poquito y lean eso, está interesante. Bien, entonces, ¿cómo es este asunto? Todas las células, todos los leucocitos derivan de una célula madre común, o totipotencial, pluripotencial, que es la madre, la célula madre sanguínea. Ya que estas, de acuerdo a su programa, puede diferenciarse en células madre mieloides, que siguen la línea mieloide, y otras que es la célula madre linfoide. Bueno, de la línea mieloide, ¿qué es lo que vamos a encontrar? De acá vamos a tener los glóbulos rojos, ¿sí? Cómo se van formando. ¿Ya? Luego los mieloblastos, que van a dar lugar a los granulocitos, ya sea eosinófilos, basófilos o neutrófilos. Y también de acá se van a diferenciar los megacariocitos y de ahí vienen las plaquetas. Esa es la línea mieloide. La línea linfoide, están los linfoblastos, que tienen la opción de ser células B si vuelven a la médula ósea, o células T si van al químico. El linfocito B, cuando está activado, es el plasmocito o célula plasmática. ¿Ya? Y los linfocitos con sus distintas subespecies, ¿no? Linfocito T citotóxico, el citolítico natural, el coadyuvante o el auxiliar, en fin. ¿Ya? Este es el natural killer, ¿no? El citolítico natural. Bueno, en fin. Este es a grandes rasgos cómo es la hematopoiesis. Aquí vamos a ver un poquito en detalle. La línea eritrocítica, ¿sí? Las primeras células dedicadas son los proeritroblastos. ¿Ya? Este proeritroblasto, un núcleo grande, ¿ya? Y el detalle es que tiene abundante retículo endoplásmico rugoso. Por eso tiene un aspecto azul, oscuro. Por eso se le ha llamado eritroblasto basófilo. Bueno, ¿qué función tiene el retículo endoplásmico rugoso? ¿Cuál es la función más importante? No se olviden que una semana van a dar examen. Síntesis de proteínas. ¿Y qué proteínas se sintetizan en el eritrocito? Hemoglobina, un pigmento. ¿Ya? No se olviden, color rojo. Entonces empiezan a sintetizar hemoglobina. Y empiezan a ver unos manchoncitos de color rojo en esta célula, ¿sí? Que es el eritroblasto policromatófilo, por eso se llaman de varios colores, ¿ya? Porque tiene azul y tiene el rojito, por la síntesis de hemoglobina. Bueno, poco a poco el núcleo va reduciendo de tamaño, ¿no? Y se vuelve el eritroblasto ortocromático, u ortocromatófilo, o simplemente normoblasto, ¿sí? Es en esta etapa de normoblasto o eritroblasto ortocromatófilo, ¿sí? Donde pierde el núcleo, ¿ya? Y quedan todavía restos de retículo endoplásmico rugoso, por eso se le ha llamado el reticulocito, ¿ya? Que luego desaparece y solamente queda el pigmento dentro de lo que es este elemento, ¿no? No se la puede llamar célula porque no tiene núcleo, ¿no? Pero bueno, este elemento figurado que es el eritrocito, ya aquí totalmente maduro. ¿Qué pasa con la serie mieloide? Ahí está el medioblasto, ¿qué es este? El proeritrocito, dice acá, no, promielocito, perdón, ya no leo bien. Bueno, entonces aquí se van diferenciando, ¿no? A partir de este punto siguen ya distintas líneas según el programa, la programación de su genoma. Ahí tenemos ya dedicado, ¿no es cierto? Aquí el que va a ser el basófilo, no los eosinófilos, perdón. Este es el mielocito eosinófilo. Metamielocito eosinófilo, este es el metamielocito o eosinófilo con núcleo encallado, y aquí con núcleo segmentado es el maduro. Estos son los que salen a la circulación, estos que encontramos en la circulación. Todos estos estados de las células, estos estados evolutivos, ¿sí? Están dentro de la médula ósea. ¿Ya? Estos sí están ya circulando, salen a la circulación. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los neutrófilos, con los basófilos. El mielocito neutrófilo, mielocito basófilo, ¿sí? Los metamielocitos están acá, ¿sí? Las células estables,
Ya es eosinófilo, neutrófilo y basófilo. O también con núcleo encallado, en bastón se llama eso. Y aquí ya los núcleos segmentados, cuando ya están maduros y salen a la circulación. Bueno, si quieren también saquen, está bastante explicativo esta diapositiva. Saquen una fotito. ¿Listo? Bueno, vamos. Ahí están los reticulocitos, miren. Son eritrocitos, pero que tienen restos de retículos endoplásmicos nuevos. Ahí, que no han desaparecido todavía. Se llaman reticulocitos. Bueno. Otros también los han llamado esto, ¿no? Sería el policromatófilo, pero no. Es mejor llamarlos reticulocitos, así. No nos hacemos problemas. Ahí tenemos una vista de la médula ósea, ¿ya? Donde están estos islotes hematopoyéticos, mielopoyéticos, eritropoyéticos, en fin. Ahí estamos. Médula ósea. Son células bastante básicas, ¿no? No están en el circular, están en la médula ósea, ¿no? Aquí vemos un megacariocito. Miren su núcleo cerebriforme, por eso se llama mega, ¿no? O sea, núcleo grande, megacariocito. Aquí están las plaquetas, miren, que son fragmentos, aquí también plaquetitas, aquí también, fragmentos de citoplasma del megacariocito. Aquí estamos viendo ya cómo van, aquí están los células, eritrocitos, dice aquí en su maduración, ¿no? Cómo van madurando hasta que al final pierde el núcleo. Mira, aquí pierde el núcleo en la etapa de normoblasto o eritroblasto policromatófilo. No, normoblasto ortocromático, perdón. Ya luego atraviesa la pared del capilar sinusoide para entrar a la circulación. Aquí vemos al megacariocito que mete su patita por ahí, miren, ¿ya? Y aquí están fragmentándose para formar las plaquetas. Aquí vemos la evolución del neutrófilo, ¿sí? De la célula madre, ya el mieloblasto, el metamielocito encallado y el segmentado, que entra en la circulación. Este es el... ¿Qué pasó, chicos? Ya. Ahora sí. Bueno, aquí vemos lo mismo, los dos adipocitos, los islotes hematopoyéticos, y aquí está, para que vean mejor, ¿sí? El megacariocito y la fragmentación de su citoplasma para dar lugar a las plaquetas entrando a la circulación. ¿Qué les parece? Y listo, jóvenes.